Ya. Vamos a ver ahorita la clase de álgebra que se llama potenciación, ¿sí? Vamos a comenzar a ver. Mira, acuérdense que el día de ayer apuntamos un poquito de esto, del factorial, de la combinación, de la combinatoria o combinación y del binomio de Newton, ¿no? En realidad tenemos que llegar a este concepto, bien conocido. Pero en primer lugar tenemos que recordar esto, qué es la factorial y qué es la combinación. De repente ya lo sabemos, ¿no? Vamos a refrescar a ver la memoria. ¿Qué era el factorial? El factorial solamente consiste en multiplicar los números naturales, ¿no? Desde el 1 hasta dicho número, ¿no? Por ejemplo, si te piden el factorial de 5, ¿cuánto sería? Sería multiplicar los números naturales. 1 por 2 por 3 por 4 y por 5, ¿no? Ese es el factorial, ¿no? Multiplicar los números naturales hasta llegar a dicho número. Y si multiplicamos, ¿cuánto tenemos acá? Miren, 2 por 5 es 10, ¿no? Y 3 por 4 es 12. 12 por 10, 120, ¿no? Claro, el 1 no lo tomamos en cuenta, ¿no? Porque ya se sobreentiende. Y ya está. Por ejemplo, acá, ¿qué pasaría si queremos sacar el factorial de 4? Sería el producto de 1 por 2 por 3 y por 4, ¿no? ¿Sí? Solamente le voy a pedir que me presten atención y ya después copien, ¿no? Porque eso lo voy a subir como PDF al Classroom, ¿sí? Y ahí ya lo copian con tranquilidad. Ya, y si multiplicamos acá, ¿cuánto tenemos? 2 por 3, 6, y por 4, 24, ¿no? Ya está, 4. ¿Cuánto es el factorial de 3, por ejemplo? Sería 1 por 2 y por 3, ¿no? Y si operamos, ¿cuánto nos sale? 2 por 3 sale 6, sale 6. Ese es el factorial, ¿no? Sencillito. Factorial de 2 tendría que ser 1 por 2, y 1 por 2 es obviamente 2. Factorial de 1 vendría a ser solamente 1, ¿no? Ok, solamente 1. Acá en el factorial de 0 hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Uno puede pensar que sale 0, ¿no? Pero en realidad por definición, o por convención, vamos a decir, que el factorial de 0 sale 1. Sí, el factorial de 1 sale, el factorial de 0 sale 1. Entonces esto lo vamos a cerrar, porque es importante. Entonces ya tenemos eso. Entonces, ¿qué sería el factorial? A ver, la definición. Vendría a ser el producto de los números naturales de 1 por 2 por 3 por así, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, hasta n-1, un número anterior, y finalmente n. Sí, ese es el factorial, esa es la teoría. Y hasta ahí entendemos que es el factorial, ¿no? Ya, acá están unos cuantos ejemplitos. A ver, vamos a ver ahora qué es la combinatoria o la combinación, ¿no? Para la combinatoria o la combinación tenemos que tener la letrita C y N en K, ¿no? Tenemos dos parámetros. No como acá que tenías un único parámetro, ¿no? N. Otra forma de escribirlo esto también es con paréntesis, ¿no? Se dice combinación de N en K. Así se lee, ¿no? Después de eso se vuelve a ver en RM, ¿no? Que tiene otra explicación. ¿Ya cómo se hallaría esto? La formulita te dicen que es el factorial del numerito de arriba entre el factorial del numerito de abajo y luego factorial de la resta de n menos k. ¿Sí? Entonces, esta es la propiedad, ¿no? Vamos a cerrarla, ¿sí? O esa es la definición que nosotros tenemos que saber. Esta es una combinación. ¿Ok? A ver, vamos a hacer unos dos ejemplitos. A ver, ¿cuánta es combinación de 10 en 8 y cuánta es combinación de 10 en 2? Entonces, nosotros ya sabemos lo que es el factorial, ¿no? Es multiplicar solamente los números naturales, desde el 1 hasta el número en que nos indiquen, ¿no? Y obviamente saber que el factorial de 0 es 1. A ver, bajamos un poquitín, ahora vamos a ver la combinatoria. Vayamos al primer ejemplo. Vamos a poner este ejemplito por el otro lado, ya, para que alcance. Y a ver, vamos a ver este primer ejemplo. Dice en combinación de 10 en 8. Si aplicamos la fórmula que te dice, tiene que ser el factorial del numerito de arriba entre el factorial del número de abajo multiplicado por el factorial de la diferencia, ¿no? 10 menos 8 es igual a 2. Ya está. Es por definición, ¿no? Ok, por definición, ya no tenemos esto. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos efectuarlo, ¿no? Porque eso nos tiene que salir un número, ¿no? Y en la combinación siempre sale un número entero. A pesar que es una fracción, uno puede pensar que sale una fracción irreductible, ¿no? Acá no, acá siempre va a ser una fracción reductible, por ende va a salir un número entero. Ahora vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan que factorial de 10 cómo se escribe? Factorial de 10 es 1 por 2 por 3 puntos suspensivos. Por ejemplo, llegas al 8, 8 por 9 y por 10, ¿no? Esa era la definición de un factorial, ¿no? Producto de todos los números naturales, hasta llegar a dicho número. Pero nuevamente, ¿ustedes si tenemos un ojo, por ejemplo, ¿cuánto es esto? Hasta llegar al 8. Es un factorial de 8, ¿verdad? Este es el factorial de 8. Ah, entonces, ¿qué nos quedaría? Todo esto es que toda esta partecita es factorial de 8
Acá tenemos el producto de 1 por 2 hasta llegar al 8, pero faltaría el 9 y faltaría el 10, ¿no? Aquí está. Ahí es en el numerador. Y en el denominador, ¿qué nos queda? En el denominador solamente nos queda un factorial de 8 y solamente un factorial de 2. Pero factorial de 2 ya sabemos que vale 2. Entonces, miren, él con él se van de parranda, ¿no? Él con él se eliminan, se van de parranda. Acá tienes un 90 entre 2 que sale 45. ¿Ok? Y así no tienes la combinación de 10 en 8 es igual a 45. Ya está. Estamos viéndolo desde un modo de vista del curso de álgebra, ¿no? Con la formulita. Vamos a llegar ahora a cuánta combinación de 10 en 2. A ver. Otro ejemplito. ¿Qué te dicen? Que era el factorial de arriba entre el factorial de abajo y factorial de la resta, ¿no? 10 menos 2 es igual a 8. 8 factorial. Ya está. Ahora que tenemos nuevamente el 10 factorial, ¿cómo se reescribe? Ahí es el producto de 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar al 8, que es el mismo que factorial de 8. Pero todavía te falta multiplicar por 9 y por 10, ¿no? Por 9 y por 10. Ahora, ¿qué tienes abajito? Abajito nos queda un factorial de 2 que es 2 y un factorial de 8. Y nuevamente, ¿no? Factorial de 8 con factorial de 8 se elimina. Y te queda 90 entre 2 que es 45. ¿Sí? Y ustedes se dan cuenta que esa cantidad con esta cantidad son iguales, ¿no? Factorial, el resultado es el mismo. Entonces acá vamos a decir una de las primeras propiedades importantes, ¿no? ¿Ok? Porque en realidad, ¿cuánto sería esa propiedad? Te dije que la combinación, por ejemplo, ustedes se dan cuenta de esto, ¿no? Que la combinación de 10 en 8 es lo mismo que la combinación, por ejemplo, de 10 en su diferencia, ¿no? ¿Cuál es su diferencia? 10 menos 8 es combinación de 10 en 2, ¿no? ¿Se acuerdan que eso cuándo salía? Eso nos salió 45, ¿no? ¿Cuándo nos ha salido eso? También 45. Se cumple la igualdad. Entonces, ¿cuál es la propiedad? La propiedad vendría a ser eso, que combinación de n en k es la misma combinación de n en k menos, no, de n menos k. N menos k. Entonces, esa es una propiedad, ¿no? Esto se llama la propiedad del complemento, ¿sí? La propiedad del complemento. Vamos a poner acá su nombre. Propiedad. Hay un montón de propiedades, ¿no? En ese tema, desde el punto de vista combinatorio. Pero nosotros nos vamos a centrar más en el binomio de Newton. Propiedad de, del complemento, ¿no? Complemento, escribirlo. Venga, ahí está. Ya, antes de ver el binomio de Newton, vamos a ver esta partecita, que es el caso práctico, ¿no? ¿Cuál es el caso práctico? Mira, vamos a poner acá. Caso o modo práctico, ¿no? El modo práctico. ¿Cuál es el modo práctico? El modo práctico es así nada más, ¿no? En vez de usar toda esta definición, vamos a verlo con un ejemplito. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te piden la combinación de 10 en 8? Vengo a tener la combinación de 10 en 2 primero. ¿Cuál es la combinación de 10 en 2? El modo práctico, acuérdate que siempre en un factorial es el producto de los números naturales, ¿no? O sea, son números consecutivos. ¿Ok? Mira, por ejemplo, acá es el producto de los números consecutivos o de los naturales, ¿no? Hasta llegar a dicho número. Entonces acá también vamos a hacer el producto de los números consecutivos, pero este 10 va a decaer y este 2 también va a decaer. Ahora, ¿cuántos pasos te indica el número de abajito, no? El número de abajito tiene que ser un número pequeño. Ahora vamos a ver. El número de abajito es 2. Entonces te dice que este 10 decae solamente 2 veces. Debería ser 10 por 9. Ahí está, no ha decaído solamente 2 veces. En el denominador también tenemos el 2. Pero el 2 también va a decaer, ¿no? 2 veces. Ahí está, decae 2 veces. ¿Cuánto es el resultado? Si simplificamos sale 45, no sale lo mismo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si te piden combinación de 10 en 8? Bueno, que nosotros queremos aplicar el mismo truco, o sea, vamos a tener que hacer un decaimiento de 8 veces al 10, ¿no? 10 por 9, así, ¿no? Hasta que tengamos 8 números arriba. Recuerda que se caen, acá hay 2, acá también tiene que haber 2 factores, ¿no? Factores. Entonces acá también tendría que haber 8 factores, pero es mucho, ¿no? Entonces aquí aplicamos la ley del complemento, ¿no? Que es el complemento de esta combinación de 10 en su diferencia, 10 menos 8. Y esta combinación de 10 en 2. Y luego aplicas el nuevo truco, ¿no? Te dicen que solamente el 10 lo decaes 2 veces. Ahí va 1, y ahí van 2. Todo esto acá también decae 2 veces. Ahí va 1 y ahí va 2. Sale 45. Vamos a ver un ejemplo más, ¿ya? Para pasar a esto. ¿Qué pasaría si te piden combinación de 10 en 3? Ah, ya fácil. Dices, ese 3 como ya es pequeño, lo podemos escribir. Entonces el 10 va a decaer 3 veces. Vendría a ser igual a 10 por 9
por 8. Ahí está, 3 numeritos. Y que tenemos abajito también, ¿no? 3 veces se cae. 1, no, primero el 3, ¿no? 3 por 2 por 1. Ya está. ¿Y cuándo tenemos acá? A ver, acá le sacamos la mitad. 1, mitad 4, ¿no? Tercia 1, tercia 3. Pero te queda un 12, 12 por 10, 120, ¿no? La respuesta es igual a 120. Ya está. Entonces, este es el modo práctico, ¿no? ¿Ok? Ya está. Ahora, ¿qué es el binomio de Newton? ¿No? Es el principal, ¿no? Porque recordemos que esto todavía no sigue el tema. Este es un recordatorio, nada más. En el binomio de Newton te dicen, ¿se acuerdan que, por ejemplo, nosotros, ¿qué es un binomio? Un binomio es un A más B, ¿no? ¿Ok? Un binomio es un A más B. Acuérdense que Newton es el físico, es el mismo, ¿no? De la segunda ley de Newton, que se enseña en física. Acá también, no es la misma personita. Pero el binomio de Newton te dice cuánto es el valor de A más B elevado a la n. ¿Ok? ¿Cuánto es ese valor, no? Vamos a escribirlo, ¿no? A más B a la n. Por ejemplo, nosotros sabemos que A más B a la 1, a la 0 es, todo número a la 0 distinto de 0 es la unidad, ¿no? Ya está. Sale 1. Y A más B a la 1 era solamente A más B, ¿no? Pero en ese caso vamos a enfatizar los coeficientes. Acá es 1 y 1. Ya está. Por ejemplo, ¿qué pasaría si sacamos otro binomio, A más B? Pero ahora el siguiente exponente es 0, 1, ahora sigue la 2, ¿no? Recuerden que A más B al cuadrado, ¿qué era? Era 2 veces A. No. Era el primero al cuadrado, ¿sí o no? Primero al cuadrado, más 2 veces el primero con el segundo, más el segundo al cuadrado. Y nuevamente nos enfocamos en los coeficientes, ¿no? Ya está. Y así no podemos seguir, ¿no? Vamos a hacer uno más, ¿ya? Y acá se forma un triangulito importante, ¿no? Mira, por ejemplo, si nosotros trabajamos con el coeficiente, acá tenemos uno, es parecido a lo que se ve en el tema del conteo de formas, el conteo de palabras en el tema de inducción y deducción. Miren, acá tienes el uno, el ego de va, y acá al costado está ceros invisibles. Vamos a poner ceros invisibles, después lo borramos. Ya que empiezas a sumarlo, 0 más uno es 1 más 0, supongamos que acá en los ceros invisibles, ¿no? 1 más 0, 1. Y vuelves a sumarlo, 1 más uno, 2, aquí iría 2. Y dices 1 más 0, acá es el cero invisible, 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. Se dan cuenta que son los mismos coeficientes, ¿no? 1, 1, 1, 1, 2, 1, y acá está 1, 2, 1. Vamos a borrar estos ceros. ¿Qué pasaría si seguimos? Mira, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, y 1 más 0 es 1, ¿verdad? 1 más 0 es 1. Entonces, esto quiere decir que son los coeficientes de A más B al cubo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un A más B al cubo? A más B al cubo es el primer coeficiente. Ah, ya, pero acá tenemos que recordar cómo es la variación de los coeficientes, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, ustedes se dan cuenta acá que el exponente es 2. Si el exponente es 2, el A comienza con el exponente 2. Y luego el exponente va decayendo, ¿no? A la 2, acá es el exponente a la 1. Recuerden que acá está A a la 0, ¿no? En cambio, acá el exponente en el B va aumentando, ¿no? Por ejemplo, acá está B a la 0. Ok, acá está B a la 0, B a la 1 y finalmente B a la 2. Entonces acá hacemos lo mismo, ¿no? Acuérdense que acá vas a tener los coeficientes. 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1. Y todos tienen el producto A por B, ¿no? A por B, A por B, A por B y A por B. Entonces, como el exponente es 3, entonces va a comenzar con el exponente 3, ¿no? 3, 2, 0. Pero en cambio en el B va a aumentar, ¿no? El 0. Exponente 0, exponente 1, exponente 2, exponente 3. Y así, así tienes A más B al cubo, ¿no? A más B al cubo está acá. Y este triangulito se puede ir formando, no es infinito, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, si hacemos uno más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, y 1 más 0, 1. Entonces, se llama el triángulo de Pascal, ¿sí? Triángulo de Pascal. ¿Sí? Eso también lo tienen que pasar a su cuaderno, ¿sí? Entonces, miren, el triángulo de Pascal también nos sirve para encontrar cuánto es A más B a la N. También nos ayuda. Pero nosotros tenemos que hacer todo el llenado. Entonces, Newton también nos encontró otra forma de encontrar cuánto es A más B a la N. ¿Qué nos dice? El binomio de Newton te dice que es igual a una sumatoria, ¿ok?
Es una combinación de n en k, el primer factor, luego viene el segundo factor. Acá aplicas el famoso NACO, ¿no? O n menos k, acá restas k, no, acá sería k, y acá, como sobrevive n acá, él no conoce quién es k, entonces acá k se tiene que eliminar. K comienza desde 0 hasta n, ¿sí? Por ejemplo, eso puede ser un poco complicado de entenderlo, ¿no? ¿Sí? Además, el modo más práctico va a ser como un ejemplito, pero eso también se puede expandir, ¿no? Como el tema de cocientes notables, no va a tener un término 1 más un término 2, y así, ¿no? Hay que ver cuántos términos hay, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a entender. Si aplicamos inducción y deducción o un razonamiento deductivo, vemos si el exponente es 0, aumentamos 1 y llegamos al número de términos. Acá solamente hay un término. Ya está. Si el exponente le agregamos 1, 1 más 1, 2. Entonces, ¿habrán dos términos? Sí, no, miren. 1, 2, 3. Ahora miren, el exponente es 3. No, el exponente es 2. 2 más 1 es 3. Tienen que haber tres términos. 1, 2 y 3 términos. Ya está. Entonces, si el exponente es n, se le aumenta 1 y llegas al número de términos. Ya tienes el término 1, término 2, hasta el término n más 1. Entonces, esto es igual a más b a la n. Ahora, ¿cómo calculas un término en la posición k? El término en la posición k solamente tiene esta forma, ¿no? Es una combinación de n en k, el primer factor, luego sigue el segundo factor, y acá sería la resta n menos k, y acá viene 0 k. Entonces, esta es la fórmula que se va a usar. ¿Ok? Para terminar, vamos a ver unos dos ejemplitos de esto y ya terminamos la clase. Entonces, miren, la combinación es esta partecita, ¿no? Que ya la hemos visto. Pero para entender bien la combinación tenemos que entender bien el factorial. Por eso es una cadena de razonamiento, entender bien él, luego la combinatoria y luego el binomio de Newton. Entonces vamos a ver ejemplitos, ¿sabes? Un problema, ¿ya? Problema. Vamos a ver, creo que ayer apunté uno, ¿no? El tercer término de x más tiempo. Ya, acá había uno, ¿no? Problema uno. Uno sencillito nada más de esto. Te dice, ayer el tercer término, pero lo exponentes. De x más y al cubo, ¿no? De x más y al cubo. Ya está. ¿Cómo sería ya? Vamos a ver. Si te piden el tercer término, vamos a aplicar esa formulita, ¿no? Ahí tienes que aplicar el, porque este es el término de la posición K, ¿no? Entonces dices, yo sé, sabemos, que sabemos por nuestro amigo Newton. Newton nos ayudó que el término de la posición K tiene esta forma. Es una combinación de n en K por el primer término que se llama x, luego viene el segundo término que se llama y, acá viene la resta, y acá viene solamente K. Ya está. ¿Pero cuánto vale n? Acuérdense que n siempre es el exponente, ¿no? Acuérdate que n siempre es el exponente. No se olviden, ¿no? N, ¿quién es el exponente? No se olviden. Entonces, miren, acá ¿quién es n? N vale 3, ¿no? Ok, entonces tú dices acá ya, n vale 3, es el exponente. ¿Cuánto vale k? Ah, y así comparamos. Acá es el término de la posición k, ¿no? La posición k más 1, ¿sí? Ok, término de la posición k más 1. K más 1. Ok, acá falta más 1. Entonces, el término de la posición k más 1 es igual. Ya está. Entonces acá también tenemos que corregirlo, ¿no? El término de la posición k más 1. Entonces, miren, a nosotros nos piden el tercer término. ¿Quién es el tercer término? Obviamente T sub 3. Eso nos pide. Entonces comparamos. Él lo comparamos con esos tres, ¿no? Y si comparamos, nosotros notamos que el subíndice acá es k más 1 y el subíndice acá es 3. Todas igualas, ¿no? K más 1 igual a un trinche. Este más pasa con menos, k igual a 2. Entonces ya tienes el valor de k y también tienes el valor de n, ¿no? Entonces reemplazas acá, ¿no? ¿Cuánto vale n? N vale 3. Una combinación de 3. ¿Cuánto vale k? K vale 2. Escribes el primer factor, el segundo factor, acá viene la restita, acá viene el segundo, ¿no? Y efectuamos, ¿no? Acá tienes una combinación de 3 en 2. Una combinación de 3 en 2, si queremos aplicar el truquito, el modo práctico te decían este 2 mandaba, ¿no? Decía, tenés que hacer un decaimiento de 3 dos veces, ¿no? 3 por
2. Y acá el 2 también decaía, pero dos veces, ¿no? 2 por 1. Acá te queda x al 3 menos 2 es 1 y al cuadrado. Y si cortamos acá, le sacamos la mitad, te queda 3 nada más. 3x a la 1 llega al cuadrado. Él vendría a ser el tercer término. A ver, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un a más b al cubo, claro, es parecido, ¿no? Solamente cambiamos x por a y y por b. Y es el tercer término. Él es el término 1, término 2, término 3, y él es el cuarto o último término, ¿no? El término 3 es 3 x a la 1 y al cuadrado. Ahí está, ¿no? 3x a la 1 y al cuadrado. Sale lo mismo. Entonces se dan cuenta que si aplicamos Pascal, sale la respuesta. Y si aplicamos el binomio de Newton, también sale la misma respuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, con Pascal no podemos encontrar al 20, ¿no? Tendríamos que llenar todo ello. Y es bien tedioso. Por eso vamos a ver el último problemita ya para terminar la clase. Sería, a ver, acá está. Bueno, terminamos, ¿sí? Problema 02. Allá del término de la posición 18, ¿no? A ver. Término de la posición 18. Acá tienes un 2. N. Acá vendría a ser igual a, te decían que es un 2x al cubo menos una vez y a la quinta. Ya presta mucha atención que así es como le va a venir en su tarea y como le va a venir en su examen, ¿no? Es la posición 20, ¿no? ¿Cómo hacemos acá? Nuevamente, si tú quieres, por ejemplo, el exponente 20, tendríamos que llenarlo un montón de veces. Porque acá es el exponente 0, exponente 1, exponente 2, exponente 3. El exponente 20 estará por acá en el triángulo, ¿no? Pero es un montón, ¿no? Entonces, caballero, no podemos usar el triángulo de Pascal. O sí se puede usar, pero sería muy, muy operativo. Entonces nos vamos con nuestro amigo Newton. ¿Qué nos decía nuestro amigo Newton? Tienes que usar esta formita, ¿no? Entonces vamos a hacer esto problemita, sin ver la formita. Miren, porque así les van a su tarea y examen. ¿Qué te decía Newton? Newton te decía que el término en la posición K más 1 es igual a una combinación de N en K del primer término. ¿Quién es el primer término? Todo N, ¿no? Escógelo con su símbolo. Si es más, no hay problema, ¿no? 2x al cubo y lo encierra. Ahora, ¿quién es el segundo término? Todo N, ¿no? Pero también encierra, ¿no? Ok, cierra con su símbolo. Obviamente con su símbolo sería menos. El 1 se sobreentiende, ¿no? Vamos a ponerle menos nada más. Y a la quinta. Ya ese es el término de posición K más 1. ¿Pero qué te piden? Hallar el término en la posición 18. O sea, lo que te piden a ti es el término 18. Entonces, aquí lo que te piden es el término en la posición 18. Y nuevamente, ¿no? Recuerden que en matemática tenemos que tener huevo. Comparamos, ¿ok? Porque él está debajo del T, debajo del T. K más 1 igual a 18. Más cosa con menos, K sale 17. Ya tienes K. Pero acuérdate que tú necesitas K y necesitas N. ¿Cuánto vale N? Acuérdense que N es el exponente, ¿sí? Eso lo contamos de la teoría, ¿no? ¿Dónde está? N es el exponente. Ya está. Entonces acá N es el exponente. Este 20 vendría a ser igual al exponente. Entonces tú dices N es igual a 20, ¿sí? La nota, ¿sí? La nota. La nota. Y a 20. Bueno, y Z también la nota. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos nada más, ¿no? Te dice que es una combinación de N. N vale 20. En K. ¿Cuánto es K? K vale 17. ¿Sí? K vale 17. Voy a tomar captura de la asistencia, después me olvido. Esto. Continuamos, ¿sí? Ya, acá es la combinación de n en k, ¿no? N era 20 y k era 17. Ya está. Luego, ¿quién viene? Viene el primer factor. Y acá nos olvidamos el n y el k, ¿no? Acá era el primer factor, el segundo factor, y acá era la diferencia, y acá era el segundo valor, ¿no? K. Entonces acá aplicamos el primer factor, 2x al cubo. También el segundo factor con su signo, obviamente, no se olviden, ¿eh? Bueno, el 1 se sobreentiende. Ahí viene la diferencia, ¿no? 20 menos 17. Y acá viene el segundo índice, ¿no? 17.
y efectuamos, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, acá hacer un decaimiento de 17 números es mucho. Tenemos que aplicar el complemento, ¿no? ¿Qué te decía la propiedad del complemento? Es una combinación. El 20 se dejaba intacto para crear la restita, ¿no? 20 menos 17. ¿Y esto cuánto sale? Esto sale una combinación de 20 en 20 menos 17 en 3. Ya está. Ahora sí, ¿no? Como es 3, ya pues puedes hacer un decaimiento de 3 números, nada más sencillo. Es más práctico escribir 3 números que escribir 17. Entonces acá haces un decaimiento de 3 números nada más, ¿no? 20 por 19 por 18. Ahí están, ¿no? 3 numeritos. Y abajito también tiene que haber 3 numeritos, ¿sí? El 3 se cae 3 veces, ¿no? 1, 2 y 3. Ya que te queda un 2 x al cubo. 20 menos 17 es igual a 30. Ya te queda un menos y a la quinta es igual a la 17, ¿verdad? Ahí, pero acá tenemos que acordar la ley de signos de potencia, ¿no? ¿Qué te decía la ley de signos de potencia? Un negativo a la par siempre es positivo, ¿no? Positivo como ustedes. Y cuando es negativo al impar, ¿qué sale? Es un negativo, ¿no? Negativo al impar es negativo, negativo a la par es positivo. Ya está. Entonces efectuamos, ¿no? Bien, ahora vamos a simplificar. Acá que tenemos, a ver, ya 3 por 2 es 6, ¿no? Que acá le puedes sacar sexto, queda 3. Y ahora acá multiplicamos, ¿no? Está la calma. A ver, ya. Quedan pocos minutos y ya terminamos, ¿ya? A ver, nos quedamos en... Ah, ya tenemos que multiplicar 20 por 19. Ah, no, pues, a ver. 20 por 19 y por 3, ¿no? Y eso sale 1140, ¿sí? Ese producto. Y acá, acuérdate que ese estrés ingresa a todos los factores, ¿no? Le ingresa tanto al 2, le ingresa tanto al x al cubo. Sería 2 al cubo. Acá también ingresa, no sé, x al cubo, pero también ingresa sería potencia 3. Acá también, ¿no? Acuérdense que negativo al impar es menos. Todo esto sale menos. Y el 17 le ingresa al 5, ¿no? Sería y a la 5 por 17, ¿no? ¿Ok? Porque potencia de potencias, por eso x a la m a la m se multiplicaban, ¿no? Esas son propiedades que tenemos que guardarnos, ¿no? Después afectamos. Ahora acá tenemos un 8. Acá te queda un x a la 9, ¿no? Acá te queda un 17 por 185, un y a la 85. Entonces, mira, lo único que se puede acoplar es este número con ese número. Multiplicamos entonces. Por 8 nos sale 9120. Acá te queda un x a la 9. Acá sobrevive un menos, pero ese menos puede salir adelante. Y te queda un y a la 85, ¿verdad? A ver, vamos a chequear. Bien, 3 por 3, 9. 85. Sí, no está bien. Ya, pues eso vendría a ser el término de la posición 18. ¿Ok? Bueno, ya pues alumnos, esto lo voy a guardar en PDF. Supongo que sí entendieron, ¿no? Acá un ejemplo bien sencillito. Como no les va a venir en su tarea y como no les va a venir en su examen, ya con ejemplo un poco más elaborado, ¿no? Como si les va a venir en su tarea y como si les va a venir en su examen. ¿Entendieron esa parte? Supongo que sí, ¿no? ¿No tienen alguna consulta? Vamos a ver qué dicen. Supongo que todo está claro. Bueno, eso lo voy a guardar como PDF y lo voy a subir al Classroom de álgebra, ¿sí? Ya, pues, se cuidan mucho, sí, alumnos. Lo copian, ¿sí? Cuídense, nos vemos. Hasta luego.